sobre la economía dominicana. Eso corresponde a lo que ha sido este proyecto de ley de modificación de presupuesto que entregó recientemente la Secretaría de Hacienda al Congreso de la República Dominicana y asimismo ha sido aprobado esta semana por el Senado. Sin duda alguna la Cámara de Diputados va a hacer lo propio, y ya este ejercicio está asumiendo de que precisamente esos recursos financieros adicionales, porque estamos hablando de 26.000 millones de pesos adicionales, que tú dices que son como 700, 800 mil millones de dólares adicionales, precisamente esos fondos adicionales que se pudo conseguir a través del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hoy día no, en el día de ayer, el director de presupuesto dio unas declaraciones a propósito de una pregunta que le hicieron. Él decía que el gobierno redujo en un 10% las asignaciones presupuestarias a las instituciones que se nutren de fondos públicos, debido a que enfrenta un déficit en sus recaudaciones de 19.000 millones de pesos. Eso dijo el director de presupuesto, el amigo Luis Hernández, que es una persona que a nosotros no merece mucho crédito y que no tiene ninguna razón de ningún tipo para no decir la verdad. Esto encaja perfectamente en lo que es el tema que nosotros nos hemos propuesto en el día de hoy para analizar con los amigos televidentes, que es el tema de la deuda externa. Pero ¿por qué razón? Ya tú has explicado bastante en términos de los numeritos, pero los amigos televidentes deben saber que cuando se hizo el presupuesto del año pasado se proyectó un endeudamiento que era de en torno a los 2.600 millones de dólares. Alrededor de 2.600 millones de dólares. Pero eso tenía o implicaba que se iban a producir o que se iban a generar unos ingresos fiscales que, por la razón de la caída de la economía, esos ingresos no se han generado, y ya estamos hablando ahí de una caída de 19.000 millones de pesos acumulados para este año. Sí. Que esos son situaciones, pero además los recursos que estaban supuestos a ingresar en términos de endeudamiento externo e interno para fines de equilibrar el presupuesto, tal y como se proyectó el año pasado, tampoco había ingresado. Sí, entonces, un doble problema. Entonces el gobierno estaba urgido a resolver este problema y tenía una situación bastante difícil porque tenía que buscarle una situación. En época pasada, el gobierno acudía al Banco Central a pedir que se hicieran emisiones de dinero inorgánico, en muchos casos, los famosos inorgánicos, sobre todo para el pago de la deuda. El Banco Central emitía dinero y le hacía un préstamo al gobierno, un préstamo que nunca se pagaba, y esos préstamos generalmente generaban después una carga o daban lugar a una carga porque el Banco Central, para compensar los aportes que le hacía el gobierno, entonces hacía emisiones de títulos en el mercado para fines de recoger el equivalente en pesos. Entonces se endeudaba motivado por una razón de índole fiscal. Y por esa razón es que se habla del cuasi fiscal, y por esa razón es que se habla de que el gobierno tiene ahora que asignar una parte de sus ingresos para pagarle o para transferirle al gobierno parte del pago de ese cuasi fiscal, que no es más que el costo financiero de ese endeudamiento en que incurría el Banco Central para fines de prestarle dinero al gobierno central. Venimos en breve para continuar explicando esto. Bien, amigos, continuamos dando nuestras explicaciones sobre lo que nosotros entendemos son las causas del endeudamiento y, en cierta medida, las preocupaciones de la sociedad dominicana sobre estos niveles de endeudamiento. No estamos justificando las declaraciones de los empresarios porque creemos que en ellas hay alguna confusión. Y ellos saben que la necesidad de endeudamiento está ahí, era obligatorio tomarlo. Ahora, el planteamiento que ellos hacen es un planteamiento de preocupación en cuanto a la carga de esa deuda con respecto a lo que sería el desenvolvimiento fiscal del gobierno en el futuro. Pero nosotros queremos decir
aquí, que por eso es que el gobierno a veces tiene que escuchar cuando las personas hacen algunas recomendaciones y también poner sus oídos en el pueblo. ¿Qué pasó este año con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? El acuerdo se retrasó en buena medida porque dentro del gobierno habían algunos funcionarios que eran opuestos a que el gobierno buscara ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A última instancia, cuando ya se cerraron la puerta, y esto lo ha declarado el propio secretario de Hacienda, en razón de que el Banco Mundial, el BID, le dijeron al país, los préstamos que nosotros te podemos otorgar este año para resolver tus problemas urgentes de tipo fiscal y para atender el tema eléctrico y hacer algunas inversiones en infraestructura y de orden social, no te lo podemos dar hasta que tú no tengas un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces aquello que era el plan B del gobierno se convirtió en una necesidad urgente y aquella propuesta o aquel pensamiento que tenía el gobierno en el sentido de que debía, en lugar de ir al fondo, iba a ir al banco, a los mercados internacionales a colocar bonos por unos $1.000 millones. Todo eso se ha pospuesto. Siempre dijimos que si el gobierno iba a ir al mercado a hacer una colocación de bonos, lo mejor que podía hacer era ir después que tuviera un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque producto del acuerdo mejora el riesgo país y mejoran las condiciones de los financiamientos que el país puede tomar en el mercado internacional. Y el riesgo, en este caso, que es la diferencia entre lo que es la tasa básica del Tesoro en Estados Unidos y lo que le cobran al país para hacerle estos financiamientos, que es un margen de riesgo, es mayor en la medida en que el país está en una situación de más incertidumbre y donde hay una situación no definida. Con el acuerdo con el fondo, el gobierno inmediatamente mejoró y el país mejoró su nivel de riesgo frente a la banca internacional. Entonces, ahora en este acuerdo se ha establecido que el gobierno solamente por haber suscrito la carta de intención o presentarle esta carta al Fondo Monetario Internacional, ya tiene asegurado unos $990 millones en desembolso de préstamos para el corriente año, que son prácticamente de urgencia que el gobierno los reciba, por lo que está explicando Henry en el sentido de lo que es el panorama de desequilibrio fiscal que tiene que enfrentar el gobierno con los recursos que va a recibir en términos de financiamiento. La deuda realmente hay que analizarla, Henry, desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de lo que es la deuda del sector público no financiero, o sea, aquella deuda que normalmente se carga, su servicio se carga al presupuesto nacional de la nación, y aquella que incluye también el sector financiero, que normalmente tiene otro tipo de mecanismo de financiarse. No es una carga, aparte de lo que implica el pago de los intereses que tiene, o la transferencia de recursos que hace el Estado al Banco Central para pago de los intereses o del costo fiscal. Normalmente los organismos financieros tienen los recursos, la parte financiera del gobierno tiene los recursos para pagar su deuda y no requiere un aporte presupuestal. Sí, es ahí donde hay que tener entonces mucho cuidado en no disparar una serie de cifras que lo que buscan a veces sin querer queriendo, como decía el Chavo, ¿verdad? Alarmar a la población, o peor aún en esta materia, alarmar al tenedor de deuda que está en el exterior. Exacto. Entonces, yo creo que ahí es muy importante en lo que siempre ha sido el estilo del programa, de explicar claramente los conceptos, o sea, sin ninguna opinión ni a favor ni a contra, explicar realmente de qué se componen esas varias partidas de la deuda, porque algunas se contabilizan, otras porque no están dentro de este análisis, y realmente después de ver, que eso lo podemos ver en la última parte del programa, cómo poder evaluar en términos tanto de República Dominicana como parámetro internacional, evaluar qué tan grave, qué tan alta, qué tan costosa puede ser la deuda.